Bueno, arrancamos, así la presento a Sofi. Bueno, segunda charla. Gracias a todos por acompañarnos, por el tiempo. Muy buenas eh, las calificaciones y todos los comentarios de la charla anterior. Acuérdense que al cerrar esta, si no después Steffi se enoja, va a estar el link con la encuesta y para que dejen sus comentarios. Así que no se olviden de completarla, porfa, que también es importante para el certificado, ¿no? Bueno, hola Jessy, hola Sol. Bueno, seguimos avanzando en este camino, ¿no? De transformación-aprendizaje. El plan del PIT siempre, como les comenté, fue esto, es abrir, contarles, traer gente especialista, herramientas que están dando vuelta y que sabemos que son de mucha utilidad y de gran impacto. Así que ya tuvimos la primera charla de Juanpi, donde nos abrió un poquito. Sé que nos faltó tiempo para algunas respuestas. En lo largo del PIT vamos a tener bastante tiempo para responder y para que se aclaren dudas. Así que hoy, y gracias por el tiempo de Sofi también, tenemos el honor de contar a Sofi, que ella está en Strategy. Strategy es una gran compañía que antes se llamaba MicroStrategy, hoy es Strategy, justo nos hablábamos. Yo tuve la posibilidad, le contaba, de haber sido uno de los primeros usuarios y utilizar. Es muy potente, es muy, nada, es creo que una de las World Class, ¿no? Sofi se llama así, del Tal mundo a cual. nivel datos. Y bueno, ella nos va a contar esta charla que preparó, que es la evolución de la inteligencia empresarial en la era de la IA. Y bueno, tendrá estos minutos para sorprendernos y contarnos qué hay de nuevo y bueno, y qué es lo que nos ofrece Strategy para poder generar mejores beneficios, ventaja y para estar al tono bueno, de esta era de la IA que ya nos traspasa todo. Bienvenida, Sofi, y bueno, te dejo todo tuyo. Bueno, gracias Mati por la introducción. Ahí les comparto pantalla. Avísenme cuando estén viendo. A ver, ahí fue. ¿Qué estamos viendo? Bien, perfecto. Bueno, genial. Entonces empiezo como, bueno, ya cliqué en cualquier lugar. Como dijo Mati, yo soy Sofi, soy del equipo de Strategy, ¿sí? Para los que no conocen Strategy, que antes era MicroStrategy, es muy probable que los que son más jóvenes o los que son usuarios de Twitter capaz nos hayan escuchado, ¿sí? Por Sailor, que es nuestro CEO, que tiene una súper estrategia disruptiva en cuanto a lo que hace al Bitcoin, ¿sí? Por eso la ve al final de nuestro logo. Pero Strategy es una empresa propiamente dicha de BI, ¿sí? Que lleva más de 30 años en lo que es la industria de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, un poco mi intención hoy era contarles cómo fue evolucionando la plataforma. Yo voy a estar hablando de nuestras funcionalidades, pero también haciendo referencia a lo que ocurre, si quieren, en el mercado en general actualmente, de cómo fue evolucionando lo que es la BI y la inteligencia de negocios con la llegada de las nuevas tecnologías, principalmente con lo que es la tecnología cloud y todo lo que hace a la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Entonces, sin mucho preámbulo, les cuento. Para empezar, me gustaría empezar con esta frase de Gartner que dice que se proyecta que para el 2029 el 70% de las decisiones empresariales van a ser automatizadas o en su defecto potenciadas con inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, que la intervención de las personas va a ser cada vez menor a la hora de tomar decisiones. Y esto, si quieren, refleja una evolución natural. Si lo piensan, en ese momento pasamos de los reportes estáticos a tableros interactivos, ¿sí? Y ahora estamos yendo hacia una inteligencia que llega al usuario en el momento exacto en que lo necesitamos, si quieren. Y lo más interesante de todo esto es que no hablamos de un futuro lejano, sino de una transformación que ya empezó. Entonces, si quieren, esto es un poco la evolución de lo que fue siendo propiamente la herramienta de strategy en sí, pero hace más.
hace 10 años, si quieren, o hace una década, el desafío era centralizar los datos, ¿no? Hoy el verdadero reto es que la inteligencia fluya hacia quien lo necesita. Un poco la idea es esto, tratar de democratizar el acceso a los datos y llegar a todos los rincones de la organización de acuerdo a cómo el usuario final lo necesita, ¿sí? Porque la información que necesita un usuario de primera línea no es la misma que necesita un usuario de operaciones o un usuario que está sentado en su escritorio. Entonces, la idea es que haya distintas estrategias para llegar a los diferentes usuarios de las empresas, ¿no? Si quieren, un poco el mensaje es que durante mucho tiempo la BI, es decir, la inteligencia empresarial, se enfocó en construir tableros, reportes, pero en el mundo actual es un mundo que ahora exige decisiones en tiempo real. Entonces estas estrategias ya no son suficientes. Y el problema no es la falta de datos, sino la fricción para convertir esos datos en decisiones, ¿sí? La buena noticia es que la tecnología ya está lista para ayudarnos a dar ese salto. Entonces, si quieren, voy a hacer un poco una analogía de qué es lo que está pasando, ¿no? Mi idea, acompáñenme acá con la imaginación y pensemos en los autos. Al principio teníamos un control manual absoluto sobre el auto, ¿no? Después llegaron los GPS que nos ayudan a decir cómo llegar a nuestro destino en el menor tiempo posible, utilizando la menor cantidad de recursos, ¿sí? Por el mejor camino. Los sensores que si son como yo que les cuesta estacionar, nos dan una super mano, ¿sí? Nos dice si estamos cerca de un objeto, si estamos por tocar la parte de atrás. Incluso hoy ya contamos con funciones de piloto automático, ¿no? Ahora un poco la idea es que no dejamos de manejar, de definir hacia dónde vamos, pero el sistema, ¿sí? Nos ayuda a que nos mantengamos en el camino correcto, que no tomemos riesgos, que lleguemos más rápido, que seamos más eficientes. Bueno, eso si quieren un poco es lo que es Autonomous Analytics para el negocio, ¿no? Un copiloto digital que sugiere, que anticipa, que alerta, sin la necesidad de que el usuario salga a buscar la información. Eso es un poco lo que tratamos de proponer ahora con la herramienta de Strategy. Entonces, llevándolo a las empresas, ¿cuál es un poco la idea? Ya no queremos que la inteligencia de negocio sea reactiva, ¿no? Queremos que sea proactiva. Entonces, la idea es que podamos lograr un sistema que no solo almacene datos, sino que los recorra todo el tiempo, que busque patrones, desvíos, oportunidades, ¿sí? Que nos traiga puntos a colación que capaz ni siquiera habíamos pensado en preguntar. Entonces, eso es un poco Autonomous Analytics, una inteligencia que se mueve sola, ¿sí? La idea es que ya no hace falta que tengamos un analista todo el día al frente de un dashboard, corriendo filtros, tocando, va a ver dónde puede encontrar algún insight. La idea es que ahora el propio sistema va a detectar esto relevante y nos lo va a entregar a nosotros, como le decía, en el momento justo, en el canal que lo necesitamos, ¿sí? Y esto puede ser lo que se les ocurra, una notificación en Teams que nos manda al mail una alerta, ¿sí? Dentro de estrategia hay un montón de formas de alerteo, pero la idea es esto, que la información llegue a nosotros donde y cómo la necesitamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si quieren, ya no se trata de mostrar un gráfico, sino de dar una conclusión. No es mostrar datos crudos, sino explicar el verdadero impacto, ¿sí? Que tienen estos cambios en el negocio y en base a eso proponer acciones, ¿sí? Entonces, frente a este nuevo panorama de una estructura de agentes, ¿sí? Es que Strategy propone lo que es Strategy AI, ¿sí? Básicamente al tener Strategy AI tienen acceso a Auto, que es este bot que ven en pantalla, que es un agente que lo que va a hacer es acompañarnos durante todo el proceso de explotación de datos desde lo que es la preparación del modelo, ¿sí? La creación de objetos de esquema, relaciones entre tablas, hasta la explotación de la información en forma 100% conversacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Vamos a tener un agente que nos va a acompañar en cada etapa del proceso de explotación de datos, ¿sí? Para agilizar el proceso, hacerlo más efectivo, que no se nos escape nada. Un poco la visión a futuro, como les decía, es que estos agentes ya interactúen entre sí y nos traigan a nosotros una conclusión cerrada, por ejemplo, una alerta, un patrón que no habíamos detectado. Esto es un poco la arquitectura de agentes que estamos proponiendo dentro de Strategy, ¿sí? Ahora, ¿cuál es un poco el concepto? Si quieren, un poco el mismo que tenemos en Fórmula 1, ¿sí? Y traigo Fórmula 1 porque desde que Colapinto está corriendo, todos por A o por B terminamos escuchando y hablando de Fórmula 1. Entonces,
¿Cuál es un poco la idea? Que tenemos un equipo de agentes donde cada uno tiene un rol en particular, ¿sí? Colapinto es el piloto, pero está el que define la estrategia, el que analiza los datos, los ingenieros, las personas en los pits. Entonces, cuando todos estos especialistas trabajan en conjunto, cada uno con una tarea o un rol en particular, logran algo mucho más poderoso que cualquier persona por sí sola, ¿sí? Y eso es un poco lo que de nuevo estamos proponiendo con estos agentes de inteligencia artificial. ¿Y por qué ahora? Porque nunca tuvimos tantos datos ni tanta urgencia por actuar como en el mundo actual, ¿sí? Actualmente en cada segundo se generan millones de datos, pero ¿cuál es el problema? Que solo una mínima parte de estos datos se convierten en decisiones, ¿sí? Al mismo tiempo, la inteligencia artificial generativa revolucionó y cambió todas las reglas del juego. Hoy podemos interactuar con sistemas complejos simplemente usando el lenguaje natural como si estuviese hablando con una persona de mi equipo, ¿no? Y esto hace, si quieren, que esta combinación, este panorama actual, que Autonomous Analytics se convierta en el nuevo estándar para la toma de decisiones, ¿sí? Un poco la idea con todo esto, cuál es siempre la intención en Strategy con todos estos agentes y con la implementación de estas nuevas tecnologías, más allá de que hoy en día tener AI en muchas empresas es casi un requisito, la idea es que con todas estas herramientas vamos a democratizar el acceso a los datos, ¿sí? Vamos a bajar la barrera de entrada a los datos. Para una persona que no conoce Strategy va a tener un agente para crear tableros. Para quien no se siente como recorriendo un tablero porque nunca usó y no sabe dónde está el filtro, directamente va a tener un chatbot para conversar con sus datos como si lo estuviese haciendo con ChatGPT. Entonces, ¿cuál es de nuevo un poco la intención? Bajar las barreras de entrada a los datos. Y solo podemos hacer esto si ya partimos de los tableros, ¿sí? Ahora mi idea es mostrarles a ustedes los distintos agentes que tenemos dentro de Strategy. En la foto que les mostré antes, en un principio, de los 6 agentes que contamos actualmente, mi idea es ir haciendo un doble clic con cada uno de estos, ¿sí? Dentro de lo que hace la preparación del modelo, actualmente tenemos una nueva propuesta, ¿sí? Y para eso los voy a llevar un poquito para atrás. Tenemos esta foto bien dramática en pantalla que dirán a qué viene. Bueno, el pilar histórico de Strategy como herramienta siempre fue lo que es la gobernanza del dato, ¿sí? Porque si queremos una plataforma que sea realmente self-service, lo primero que necesitamos garantizar es que todos estemos trabajando sobre una única fuente de la verdad, ¿sí? Es decir, no podemos estar haciendo una reunión y contrastando, vos cuánto tenés el KPI de venta, yo tengo 100, yo tengo 101, ¿de dónde lo sacaste? No, yo de esta fuente, esto otro. Bueno, para solucionar este problema, si quieren, Strategy siempre trabajó con lo que se conoce como capa semántica, un modelo común que lo que hace es traducir la complejidad técnica de los datos en un lenguaje de negocio compartido. ¿Para qué? Para darle un nivel de abstracción al usuario y que yo no sepa del modelado subyacente de las bases, sino que a la hora de crear un reporte yo explote haciéndolo ventas, proveedor, producto, categoría, ¿sí? Sin entender si quieren del mapeo de la parte técnica. Entonces, esta capa, ¿qué es lo que venía a resolver? Los hilos de información. ¿Qué es esto? La inteligencia departamental. Esto, si quieren, es un poco lo que la foto en pantalla quiere representar. Una inteligencia por equipos, si quieren, donde cada equipo opera bien, pero si se fijan, están todos aislados, ¿sí? Cada uno está en su propio mundo, con sus propias definiciones. Entonces, cada oficina, si bien acá tiene su mini luz de inteligencia, ¿sí? Que puede ser un Excel, un Power BI, pero la idea es que esas luces no están conectadas entre sí. Como les decía, ¿cuál es la problemática? Esto nos lleva a que nos juntemos en una reunión y haya reportes que no coincidan, que tomemos decisiones en base a distintos datos, con distintos criterios, ¿sí? O decisiones eternas de, para, ¿de dónde sacaste este número? A ver cuál es el número correcto. Entonces, la idea es que al final del día, ¿qué es lo que falta? Una visión integrada del negocio, ¿no? Entonces, con las nuevas tecnologías, si quieren, este desafío se está volviendo cada vez más complejo, porque no solo tenemos silos de datos, sino también silos de aplicaciones, silos de nubes, y a largo plazo esto hace que la arquitectura no sea escalable, ¿no? Ahora, los sistemas actuales son buenísimos. El que está cómodo usando Power BI está genial. El que le gusta usar las pivot table en Excel, buenísimo. La idea no es ir a reemplazarlos ni consolidarlos todo en un mismo stack de herramientas, pero sí necesitamos conectarlos. Y para eso llega lo que llamamos nuestra capa de inteligencia universal.
Esta capa de inteligencia universal es lo que nosotros llamamos Mosaic, ¿sí? Que básicamente es una especie de capa semántica 2.0 que se basa en tres pilares. Si quieren, para darles un poquito de noción, estos modelos de Mosaic son algo mucho más robusto, ¿sí? Y potente que un data import, es decir, subir un Excel, conectarme a una fuente, correr un cubo y ya empezar a crear, pero mucho más ágil que la creación de objetos tradicionales, ¿sí? Esto de estar mapeando objetos a un esquema, relaciones entre tablas, jerarquías. Entonces la idea es que tenemos un híbrido, si quieren, o un nuevo modelo de arquitectura de datos que proponemos dentro de Strategy. Y este nuevo modelo se basa en tres pilares. En primer lugar, es un modelo semántico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es un catálogo técnico, es una representación del negocio. Es un modelo que entiende a qué me refiero cuando hablo de margen bruto, ticket promedio. En segundo lugar, es un modelo abierto, tanto por abajo, ¿sí? Es multifuente, es multinube, como por arriba, que si quieren esto es lo más interesante y disruptivo. Porque la idea es que estos modelos de strategy, que son gobernados, seguros, con privilegios de seguridad, de gobernanza, de qué puede ver cada persona, la idea es que estos modelos también puedan ser consumidos desde herramientas de terceros, como por ejemplo un Power BI, un Tableau, ¿sí? La intención es un poco eso. Nosotros les damos la libertad a ustedes como usuario final de explotar la información con la herramienta que se sientan cómoda, siempre y cuando exploten nuestros modelos gobernados, seguros, centralizados, ¿sí? Y el tercer pilar es que, como bien dije antes, estos modelos se generan con un agente de inteligencia artificial. Ahora, para posicionarnos frente al esquema de herramientas que existen hoy en día, la idea es que, como les dije, Mosaic es más que un import tradicional, más ágil que una capa semántica, pero la intención es que también Mosaic actúa en cierta forma como un virtualizador de datos, ¿sí? Porque básicamente nos permite exponer múltiples fuentes de información de manera unificada, ¿sí? Con un mismo criterio, sin la necesidad de mover los datos físicamente. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Que gracias a esto podemos exponer distintas fuentes dentro de un mismo lugar de una manera unificada para que usuarios, sean o no de Strategy, puedan consumir esta información. ¿Sí? Esto, si quieren, es un poco la nueva propuesta de Mosaic, es una arquitectura más similar a la de un data mesh, por eso se le llama así de Mosaic, porque la idea es que se vayan armando distintos modelitos para generar este mosaico gigante. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos un poco a la acción. Como les dije, estos son modelos semánticos que son abiertos y potenciados por inteligencia artificial. Ahora les voy a mostrar un videíto, ¿sí? Que la que lo filmó soy, es mi compañero. Esta básicamente es lo que nosotros llamamos library, ¿sí? Un punto importante que no mencioné es que en Strategy todos los modelos son basados en objetos. ¿Qué es lo que esto permite? Que capaz muchos usuarios tengamos el acceso al tablero de ventas, por ejemplo, ¿sí? Pero que cada cuando uno entre pueda ver la información únicamente pertinente a su sucursal. Pero cuando ingresa el gerente puede ver la información de todos. ¿Qué es lo que esto permite? Que nosotros, teniendo un único reporte, ¿sí? Todos los distintos gerentes accedamos a ese mismo reporte. ¿Qué es lo distinto a las otras herramientas? Muchas veces con otras herramientas de visualización, lo que hay que hacer es generar un reporte por gerente o por sucursal. En Strategy, al tener estos filtros y juegos con los objetos, ¿sí? Podemos crear un único reporte y que sea reutilizable para todos los gerentes, priorizando así que cada uno vea únicamente lo que tiene el privilegio de ver. ¿Sí? Ahora, esto que están viendo en pantalla es Library, que es lo que nosotros conocemos como el portal predilecto para el consumo y la creación de objetos en Library. ¿Sí? Básicamente, en Strategy un punto importante es que se trabaja con un usuario nominal. No existe el usuario genérico de ventas, sino que es un usuario con nombre y apellido. ¿Para qué? Para que justamente corran esos filtros de seguridad al ingresar a la plataforma. Ahora, Library, como el nombre ya un poquito lo spoilea, trabaja como una biblioteca personalizada que para cualquiera que haya usado un Kindle es el mismo concepto, ¿sí? Yo me logueo, entro a la URL y ahí voy a tener centralizados todos los tableros, reportes, chatbots a los cuales yo tengo acceso, ¿sí? Ahora, dentro de esta misma URL, de este portal de Library, es donde vamos a crear estos modelos de Mosaic. Entonces empieza el videito. Voy a crear nuevo, vean que yo podría crear un tablero, un reporte, un bot, en este caso selecciono modelo de Mosaic, ingreso al proyecto
y automáticamente se me listan las distintas fuentes que yo puedo utilizar para explotar y consumir en Mosaic y crear estos modelos, ¿sí? Yo podría importar archivos de Excel que tengo locales en mi computadora, podría agregar nuevas conexiones a base de datos, conexiones vía API, ¿sí? En este caso, esperen que toque mal, perdonen. Lo que voy a hacer es seleccionar distintas tablas que tengo de proyectos ya cargados, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el proyecto de Snowflake, voy a seleccionar este MCI demo y voy a buscar dos tablas que tienen relación con lo que son las campañas de marketing, ¿sí? Una va a ser una lookup de campañas y la otra va a tener una lookup de detalles. Ahora esta información de Snowflake yo la quiero cruzar con otra información que traigo de Postgres. Entonces voy a hacer lo mismo, selecciono el proyecto y voy a traer de nuevo dos tablas. Una que tiene información sobre performance demográfica y una de performance con apertura horaria. Ahora, si yo una vez lo que hago es seleccionar las distintas fuentes de datos, yo podría acá definir distintos modos de consumo de estas bases. Porque, por ejemplo, me dice, bueno, la campaña sigue corriendo, entonces se van generando nuevos clics, etcétera, nuevos datos. Bueno, para esas tablas yo podría definir que trabajamos con una actualización de los datos en tiempo real. Ahora, para el lookup de campañas, que las campañas ya están definidas y no se corren nuevas, no quiero que se actualice. Eso va a ser únicamente con un import que yo defina. La idea es que se puede trabajar con diferentes formas de refrescar los datos, ¿sí? Entonces ya tengo las tablas seleccionadas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Mosaic? La primer pata de lo que va a hacer es básicamente va a generar todos los objetos de esquema en forma tradicional. Fíjense que ahí dice construyendo su modelo de Mosaic en 2 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es, como ven acá, ir definiendo el tipo de objeto que es. Si es un atributo, si es una métrica. En Strategy todos los atributos se mapean con verde, todos los indicadores se mapean con naranja, ¿sí? Si se fijan como estos modelos también son potenciados con inteligencia artificial, se genera una descripción automática de cada campo para que yo entienda de qué se está hablando. Bueno, las campañas, bueno, es el identificador único para cada campaña. Después tenés este nombre, tenés el nombre compuesto, ¿sí? La idea es eso, que Mosaic lo primero que va a hacer es definir todos los objetos de esquema en forma automática. Va a decir, bueno, esta tabla de campaña se vincula con esta otra con una relación de uno a uno, una relación de uno a muchos. Me va a generar las jerarquías de tiempo geográficas en forma automática, ¿sí? También tenemos capacidades de herramientas de catálogo de datos como el perfilado de datos, que si yo me posiciono en esta tabla me dice, bueno, por ejemplo, tenés 150 campañas distintas que corriste, ¿sí? Una vez que ya tengo ese modelo generado del pantallazo de los datos, la segunda pata interesante de Mosaic es que nos hace una especie de ETL asistido. Si se fijan en el panel de acá al costado, nos hace distintas sugerencias, ¿sí? De cómo yo puedo preparar y depurar los datos. Entonces, por ejemplo, me dice, mira, encontré filas duplicadas. ¿Querés que borre una? Le acepto la sugerencia. En segundo lugar, me dice, mira, encuentro celdas con un espacio de más adelante y otra con espacio de más al final. ¿Querés que lo saque? Le valido de nuevo la sugerencia. Entonces, de esa forma, Mosaic lo que está haciendo es una especie de ETL asistido, en donde yo como usuario final voy validando sus definiciones. Incluso me propone, mira, tengo estos atributos que pueden ser atributos de múltiples representaciones, como por ejemplo, proveedor, lo puedo identificar por razón social o por número de quit, ¿sí? Entonces me dice, ¿querés que los mapee como un único atributo? De nuevo, de esa forma yo como un usuario voy validando las que creo que hace sentido, descarto las que no quiero. Y después, por supuesto, si yo quisiera hacer transformaciones en forma manual, como pivot de tablas, buscar y reemplazar datos, clusterizar los datos, lo podría hacer, ¿sí? Fíjense acá, como les dije, tenemos las distintas tablas ya con los objetos creados, los vínculos entre ellas, las jerarquías generadas en forma automática, ¿sí? Y ahora, si yo quisiera complementar este modelo, tengo la posibilidad de crear métricas como si fuese con un agente de AI. Fíjense que en base a los datos del modelo, en forma automática nos propone la creación de distintas métricas, ¿sí? Y si no, yo puedo tomar mi propia métrica y decirle, bueno, créame una que sea de costo por clic, ¿no? Yo lo que hago es brindarle lo que quiero de métrica y Mosaic lo que va a hacer es brindarme la estructura de la métrica y la descripción de la misma. Si creo que hace sentido, la creo, la añado al modelo, ¿sí? De esta forma vamos generando un modelo en cuestión de 10, 15 minutos, ¿sí? Y es un modelo súper reutilizable al cual después van a ver,
le podemos dar también todo lo que es la seguridad a nivel de fila, a nivel de objeto, que un usuario ingrese y vea solo la información de su sucursal, que vea métricas niveladas a nivel de sucursal y no con el desglose de los días, ¿sí? Hay un montón de capacidades con las cuales podemos jugar, ¿sí? Una vez que el modelo ya está listo, lo publico, lo certifico para que todos sepan que ya es oficial y ya está listo para ser consumido, ¿sí? Bien, esta sería, si quieren, el primer agente de strategy que vamos a ver hoy en cuanto a lo que hace inteligencia artificial, que es lo que nosotros llamamos Mosaic, un agente para la preparación y el modelado de datos. Ahora, como les decía, Mosaic se basa en tres pilares: es semántico, es asistido por AI y el tercer punto clave es que es un modelo de acceso abierto, ¿sí? ¿Cuál es un poco la intención? Lo que les comentaba antes, que estos modelos gobernados, seguros, centralizados, puedan ser reutilizados por los usuarios en otras herramientas. Entonces, un usuario de Power BI, por ejemplo, podría tener el conector a Strategy, ¿sí? Que se licencia como conector, simplemente no como un usuario de Strategy, y puede explotar estos modelos directamente desde ahí. Podemos hacerlo en Sheets, en Excel, en Tableau, ¿sí? Hay un montón de herramientas que están dentro del conjunto que ya están abiertas para consumir estos modelos de Mosaic. Ahora, un punto importante que no dije antes es que, por supuesto, al final voy a dar tiempo para preguntas. Veo que ahí hay algunas en el chat, así que al final, obvio que las vamos a ir discutiendo. Pueden abrir el micrófono. Si estoy yendo rápido, me avisan. Yo capaz a veces me embalo de la emoción, así que cualquier cosa me pueden ir frenando. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos estos modelos creados, Strategy propone distintas formas de explotación más allá de los típicos tableros y reportes de la herramienta que por supuesto tenemos. Mi intención hoy era contarles si quieren un poco lo más novedoso de la plataforma, porque la realidad es que todo lo que son tableros y reportes son casi un commodity para las herramientas de BI de hoy en día. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál era un poco la intención con todos estos agentes? Bajar la barrera de entrada a los datos, ¿no? Para todos los usuarios que, por ejemplo, no son conocedores de Strategy, esta es la interfaz de creación. Por acá al costado tenemos todos los atributos y métricas que podemos explotar. Con tomarlos y arrastrarlos al campo en blanco ya empiezo a crear. Ahora, si yo no soy tan conocedor, no me siento tan cómodo, tengo la posibilidad de habilitar el panel de Auto Dashboard, donde básicamente se nos va a habilitar un agente que nos va a asistir en la creación del tablero. Yo a este agente le puedo pedir que me cree visualizaciones como que me cree páginas completas. Entonces, en este videito yo lo que hago es pedirle que me cree una página para el análisis de categoría y subcategoría. Y van a ver que en una cuestión de unos segundos Auto me va a generar una serie de visualizaciones que tratan de responder a este prompt. Ahora, por supuesto, este no es el tablero más vistoso. La idea es que si quieren nos saca un poco ese pánico al Canva en blanco. ¿Por dónde empiezo? Bueno, ¿cómo puedo mostrar la evolución? ¿Es mejor un gráfico de barras o un gráfico de líneas? La idea es que todas esas decisiones o primeras interpretaciones, Auto las hace por nosotros. ¿Sí? Entonces, este sería, si quieren, un agente ideal para un analista de datos. Ahora bien, ya tengo el tablero creado, ¿sí? Soy un usuario de negocio, lo estoy recorriendo, veo un punto que me llama la atención, puedo habilitar el mismo icono que vimos antes, solo que esta vez se llama Auto Answers, ¿sí? Básicamente es un agente embebido dentro de los tableros con el cual yo puedo ir haciendo un ida y vuelta con mis datos, ¿sí? Entonces le digo, bueno, ¿cuánto vendí este mes? ¿Cuánto vendí el mes anterior? ¿Cuál es la variación respecto uno con el otro? ¿No? Pero la idea es que yo con auto puedo ir haciendo preguntas más jugosas. Entonces podría decirle, por ejemplo, bueno, hacemos un forecast de lo que estimamos que va a ser las ventas para el próximo mes, ¿no? Si se fijan, nos hace una estimación a futuro y por supuesto nos da un intervalo de confianza diciendo, bueno, entre estos rangos considero que se va a mover. Cuantos más datos tengamos de lo histórico, mejor va a ser esa predicción, ¿sí? Entonces, un poco la intención es salir de ese análisis más descriptivo, calcularme el promedio, la diferencia y realmente encontrar el jugo o el valor adicional a la inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, le consulta diciéndole, bueno, ¿qué aspectos impactan positivamente la venta? Básicamente lo que hace Auto es generar un análisis de factores clave, donde dice, bueno, el momento del mes es un factor clave. Si es fin de mes, vendés poco, principio de mes la gente cobró, vendés más.
La categoría de electrodomésticos es la que más se vende, la de cuidado personal es la que menos. Si hay promociones se vende más, si es un pago con tarjeta, si es un pago en efectivo. La idea es que Auto lo que va a hacer es cruzar distintos factores y tratar de encontrar tendencias o patrones respecto del comportamiento de la gente. Entonces, este agente, AutoAnswers, es un agente embebido dentro de los tableros, que está consumiendo la información que el tablero presenta. ¿Sí? Bien. Ahora sí, llego al último agente, que es el Auto 2.0, un chatbot 100% conversacional. ¿Sí? Ahora van a decir, uy, ¿por qué se ve así, no? En comparación a los otros. Bueno, el año pasado nosotros lanzamos Auto 1.0, ¿sí? Fuimos pioneros en integrar inteligencia de negocios con inteligencia artificial generativa y así ofrecer por primera vez un consumo o una experiencia 100% conversacional, lo cual en su momento fue totalmente disruptivo, porque por primera vez podíamos hablar con nuestros datos como si lo estuviésemos haciendo con ChatGPT, con alguien de mi equipo, ¿no? Pero este año dimos un salto gigante, ¿sí? Repensamos un poco toda esta arquitectura, nos fuimos hasta esta arquitectura de agentes y adoptamos nuevos modelos. Y Auto pasó, si quieren, de ser un chatbot a convertirse en un agente experto de negocio, ¿no? Por eso Auto, como lo ven en pantalla, es mucho más inteligente, porque ahora puede mantener conversaciones más avanzadas, ¿sí? Entendiendo el comportamiento o el contexto del negocio. Soporta multiagentes, que básicamente, al igual que en Fórmula 1, lo que hacen es trabajar en equipo, ¿sí? Cada uno especializado con un rol o una tarea en particular. Y quizás lo más importante o novedoso es que ahora también es capaz de consumir datos no estructurados, algo que siempre quedó fuera del alcance de las herramientas tradicionales de BI, ¿sí? Ahora mi idea es si quieren compartirles un poco en detalle las capacidades de este chatbot experto, este chatbot avanzado, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, Auto ahora es capaz de tomar o interpretar datos no estructurados, ¿sí? Durante 36 años, como le dije, Strategy es una empresa que lleva hace mucho tiempo y tiene mucha trayectoria en lo que es la inteligencia de negocios. Fuimos líderes en análisis de datos estructurados, pero siempre había un límite. Todo lo que era PDFs, documentos, quedaba por fuera de nuestro alcance. Y la realidad es que las personas, y menos hoy en día, sí que tenemos acceso a tanto, no pensamos en dato estructurado versus no estructurado. Lo que queremos son respuestas, conclusiones, ¿sí? Entonces, ahora acompáñenme con su imaginación, ¿no? Soy un gerente de retail acá en Argentina. Quiero saber cuántos de mis productos están en el programa de precios cuidados, ¿no? Esa información siempre está en el PDF que publica el gobierno. Pero también quiero saber qué porcentaje de esos productos representan sobre mis ventas. Eso está en mis sistemas transaccionales. Entonces, antes que pasaba, tenía que abrir el PDF, transcribirlo a Excel y recién ahí cruzarlo con mis datos internos. Con Auto 2.0, este nuevo chatbot que proponemos, todo se consume desde una única interfaz, ¿sí? Entonces vamos a verlo en acción. Lo primero que tengo que hacer es importar el PDF directamente en Strategy. A partir de ahí ya no tenemos que modelarlo como hacemos con un Excel, por ejemplo, sino que Auto directamente se encarga de todo. Lo lee, lo indexa y prioriza lo más relevante. Y acá es donde empieza, si quiere, la parte más interesante, donde podemos sacarle el jugo. Porque no me quedo solo con el documento aislado. Eso se lo podría tirar a ChatGPT y que él me lo lea. Pero una vez cargado, lo interesante es que puedo cruzarlo con mis datos de negocio. Mis ventas, mis márgenes, mi inventario. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá en lo que muestra el bot es que básicamente, si voy a lo que ocurre detrás de escena de la gente que vamos a estar viendo ahora, muestra que yo estoy cruzando mis datos estructurados de negocio con este PDF, ¿sí? que publica el gobierno. Entonces, directamente, como le decía, yo lo importo y ya está listo para ser consumido y cruzarlo con la información de mi negocio, de mis sistemas transaccionales. Bien, entonces ahora vamos con Carla, ¿sí? Mi asistente de retail. Arranco por lo básico. Quiero entender cuántos de mis productos forman parte del programa de precios cuidados. Auto lee el PDF y lo cruza con mi catálogo. Encuentra 60 productos que coinciden en uno y el otro, ¿no? Pero hasta acá esto, si quieren, es meramente investigación.
Yo le decía, el valor está en poder medir el impacto real. ¿Qué peso tienen estos productos en mis ventas totales? ¿No? Incluso podría ir un paso más allá y decirle, bueno, ¿cómo evolucionó la participación de esos productos a lo largo de los meses? Entonces, este, si quieren, es uno de los principales diferenciales de Auto 2.0. Unir datos estructurados y no estructurados para dar respuestas al negocio. Como ven, el lenguaje 100% natural y sin demasiado esfuerzo. ¿Sí? Ahora vamos a seguir viendo otras capacidades que propone la gente. Entonces, otro de los diferenciales que tenemos es que ahora con Auto 2.0 puedo tener lo que llamamos un bot universal, un bot de bots, ¿sí? Y ahora, ¿por qué es útil esto? Porque un poco lo que pregonamos en Strategy es que cada agente tenga un propósito de análisis particular, ¿sí? Que esté diseñado para un área o un equipo en particular con su propia lógica, su propio formato de respuesta, sus propias instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un bot de recursos humanos con políticas y métricas de empleados, ventas con forecast y pipeline, marketing con campañas, ¿sí? Entonces, con el concepto de bot universal, tenemos la posibilidad de anidar todos estos bots y consumirlos desde una misma interfaz. Entonces, la idea es que vamos a darle una experiencia mucho más fluida a un usuario final, para que éste no tenga que estar saltando entre distintas interfaces para consumir sobre un tema y un otro. Entonces, básicamente este bot funcionaría, si quieren, como un enrutador. Yo hago una consulta de retención de empleados, lo consulta en el bot de recursos humanos. Hago una pregunta sobre ventas, va al de ventas, ¿sí? Entonces, en definitiva, si quieren, es como tener un ejército de bots especializados que trabajan por detrás, ¿sí? Otra capacidad que mejora mucho la experiencia es el multichat. Al igual que con ChatGPT, ahora puedo tener hilos de conversación separados por tema, ¿sí? Y esto básicamente que nos permite volver a una conversación anterior, retomarla donde la dejé y mantener el contexto sin tener que volver a repetir preguntas. Entonces puedo volver a una conversación que tuve la semana pasada, directamente la respondo y sobre eso empiezo a hacer un doble clic. Y también si somos ordenados nos da mucha trazabilidad sobre el análisis que vamos haciendo. ¿Sí? Ahora, otro punto clave para generar lo que es la confianza es cómo manejamos lo que es la ambigüedad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes temores con la inteligencia artificial es que el bot alucine. Y esto suele pasar, ¿no? A todos usando ChatGPT decimos nuestra respuesta es incorrecta. Ahora, ¿por qué sucede esta alucinación? Por tres principales motivos. En primer lugar, que el bot no tenga los datos correctos. Eso nosotros ya lo resolvemos con nuestra capa semántica, nuestros modelos de Mosaic, que son modelos únicos, seguros, gobernados. El segundo punto sería que no entienda bien la pregunta. Para eso también tenemos una solución. Tenemos intérpretes que básicamente a la hora de que uno haga una pregunta lo que hacen es reformularla, dándole mayor claridad si quieren a la hora de consultar el LLM. Y por último, el último punto que puede ayudar a la alucinación es que el bot siempre siente como esa presión de tener que dar una respuesta, ¿no? Aunque no sea precisa, capaz esta respuesta pasa y nos tira algo. Entonces con Auto 2.0 esto sí cambió, porque si el bot realmente no entiende la pregunta, nos repregunta. Entonces, por ejemplo, nos dice, cuando hablas de utilidad, ¿te referís a utilidad neta o a utilidad bruta? Y esto que puede parecer algo sumamente simple o pavo, realmente marca la diferencia, porque en datasets complejos, resolver estas ambigüedades a tiempo evita errores, construye transparencia, ¿sí? Y sobre todo hace que al final del día la conversación que tengamos realmente haga sentido, porque si yo le consulto, el bot no me entiende, me tira cualquier dato, es tirar fruta, ¿no? Entonces este también es un punto que ayuda a generar mayor confianza en los usuarios. Y por último, para quienes quieren ir al detalle, Auto ofrece la vista de interpretación, ¿sí? Que esta siempre existió, donde básicamente podemos ver qué filtros usó, si calculó métricas intermedias, si usó alguna tabla en particular, qué objetos utilizó. Pero ahora podemos llegar al punto de incluso ver el SQL exacto que se ejecutó. Y esto de nuevo, que nos permite validar la consulta, decir que haya interpretado bien la pregunta y sobre todo de nuevo generar confianza en la respuesta. Claro, me trajo este número porque hizo esto y esto otro, ¿sí? Entonces ahora, para cerrar, lo que quiero es mostrarles todas estas capacidades consolidadas en un caso de negocio real, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es un videito cortito usando a LIA, como ven en pantalla, que es nuestro bot para el análisis de servicios financieros.
La idea acá, con todo esto, como les dije, es no solo mirar los datos, sino realmente descubrir palancas para hacer crecer el negocio, ¿sí? Palancas de acción, ¿dónde puedo tomar acción? No solamente tomar conclusiones, sino en base a eso accionarlas, ¿sí? Entonces, arrancamos por el análisis de rentabilidad. Lo primero que quiero entender es pedirle que me muestre en qué segmentos de mis clientes tenemos mayor potencial no capturado. Ahora la respuesta es clara. Los clientes jóvenes muestran el menor share of wallet. Y todo ese porcentaje restante es porcentaje por explotar, ¿sí? Es una posibilidad enorme de upselling. Ahora, como les dije, si yo quiero entender cómo es que calculo esa respuesta, puedo habilitar interpretación, incluso llegar al punto de ver el SQL que se corrió por detrás, ¿no? Ya entendiendo el análisis de rentabilidad, quiero pasar a lo que es el riesgo. ¿Qué clientes de alto valor pueden irse? En este caso, básicamente el IA lo que hace es detectar todos los clientes que tienen muchos activos, pero que en las encuestas de satisfacción dan baja satisfacción o que no los contactamos en el último trimestre, por ejemplo. Básicamente esto es un semáforo rojo para cualquier empresa, ¿sí? Una red flag. ¿Qué clientes estratégicos están en riesgo de churn? Y con esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Activar campañas de retención inmediata antes de perderlos. Por eso, como les digo, la idea es detectar patrones, insights antes de que me digan, el cliente se fue. Ay, pero ¿por qué? Y recién ahí hacer el análisis para atrás. La idea es que esto sea proactivo, ¿sí? No reactivo. Bien, ahora, el análisis siguiente es el de el análisis de crecimiento. Quiero identificar qué clientes con depósitos en crecimiento no tienen productos de crédito, ¿no? Fíjense cómo al hacerle la primera consulta me repregunta, me dice, no entendí bien a qué te referís. ¿Te referís a esto o al otro? ¿Sí? Esto es lo que les decía yo que es la resolución de ambigüedad. El bot nos repregunta, ¿sí? Entonces, lo selecciono y básicamente les muestra una lista con todos los clientes que básicamente esto se traduce en liquidez para transformarse en ingresos, ¿sí? Son oportunidades de cross-selling, básicamente. Bien, y habiendo analizado estos puntos, ya sí, llego al final y quiero hacer una pregunta sobre lo que es satisfacción de cliente. Pero yo me acuerdo que hace unos días ya estuve hablando sobre satisfacción de cliente. Entonces, habilito lo que son los hilos de conversación, retomo mi conversación previa. En este caso le voy a decir, bueno, ¿cómo influye el canal de contacto en la satisfacción del cliente? ¿Sí? Que nos muestra que los clientes que fueron contactados por teléfono respondieron que tuvieron una mejor experiencia que aquellos que fueron contactados por mail. ¿Sí? Con esto, básicamente, ¿qué podemos hacer? Ajustar nuestra estrategia de omnicanalidad y priorizar los canales que realmente generan un valor para el usuario final. ¿Sí? Entonces, en conclusión, gracias a esta gente pudimos ver dónde crecer en rentabilidad con el tema de potencial no capturado, cómo reducir fugas de clientes estratégicos, qué clientes priorizar para darles créditos y finalmente cómo priorizar la experiencia con mi cliente, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es mucho más que un reporte estático. Son recomendaciones listas para accionar que impactan en el negocio, ¿sí? Y con esto ya sí, terminó mi presentación. Si quieren hago un mini repaso, vimos un poco en dónde está evolucionando la BI con la nueva llegada de la inteligencia artificial generativa y básicamente lo que hicimos fue explorar los distintos agentes que Strategy propone, agentes para el modelado de datos, agentes para la creación de tableros y agentes para el consumo, ya sea embebidos en un tablero o como chatbots 100% independientes. ¿Sí? Esperen que voy a sacar la presentación. Yo no sé si hay alguno que quiera abrir el micrófono, hacer preguntas. Si no, ahora voy a leer el chat. Hola Pero Sofía, por ¿qué mí, tal? cuanto más interactivo lo hagamos, mejor. Una duda. Sí, Digamos que yo soy un data analyst y genero un tablero con una estadística complicada, como por ejemplo una sumatoria de varianzas dividida, calculada rara. Y yo se lo tengo que presentar a una persona que no sabe de estadística. Ellos pueden usar este agente para explicarles como con manzanitas qué quiere decir esta estadística. ¿O es más que eso- todo para hacer el cálculo raro? la realidad se puede hacer puede ser utilizado para los dos puntos.
estos agentes ya pueden hacer ese cálculo por vos. Y si el cálculo vos ya lo tenés hecho, lo que va a hacer es que ese usuario final, que capaz no entiende tanto a qué refiere la métrica o esta estadística, les brinde contexto. Podrías tener una especie de bot que sea como un glosario en donde le explique, bueno, el análisis de estadística es esto otro, como una especie de diccionario, si querés. Y si no, a la hora de consumirlo, al ser un bot que básicamente lo que hace la inteligencia artificial de Strategy es utilizar OpenAI como LLM. Entonces va a tener el concepto y un poco de las capacidades de ChatGPT de poder brindarte una respuesta contextualizada. ¿Sí? Habría Perfecto. distintas estrategias para hacerlo, pero se puede hacer. Y como vos dijiste, nosotros podemos ver cuando le hacemos una consulta que ingresa a la base de datos, que podemos ver exactamente la, la consulta SQL que hizo y cómo la Exacto. estructuró. Nosotros podemos preguntarle, por ejemplo, para un cálculo complicado, cómo lo hizo algebraicamente, o sea, cuáles fueron los pasos lentamente de sumatoria, división, raíz, por ejemplo, lo que sea. Sí, 100%. Todo eso se puede ver. Uno le puede ir creando al chat o consultando porque cree métricas que no existen, variaciones, comparaciones, y a la hora Mm, de ver la interpretación se ve la lógica que corrió por detrás. Eso sin drama. perfecto. Muchas gracias, no, no tengo otra duda. Bien, buenísimo. Ahí estaba revisando el chat, pero creo que no quedaron dudas. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Sí, cómo no. Eh, Muy buena la presentación, te felicito, la verdad que muy buena herramienta. La pregunta mía es, yo soy estudiante de desarrollo de software, avanzado ya, y estoy viendo bastante análisis de datos y quería saber una simple pregunta, ¿cómo sería Ujú. una rutina de trabajo? Supongamos, ¿no es cierto? Una rutina de un día que tengas que analizar datos, ¿cómo lo haces? eh, o si te llega un ticket de trabajo, que tengas que resolver algún problema y presentarlo después, a quién, todas esas cosas. Em, no entendí muy bien la consulta. Básicamente yo creo que la rutina de trabajo va a depender de tu rol, si trabajas por tareas, si trabajas por proyectos. Un poco si querés lo que se apunta con todos estos agentes que vimos es que uno como un usuario analista no tenga que estar todo el día creando reportes, tableros con una estructura prefija. Por supuesto que mandar un reporte con el ejercicio económico de cierre de mes se sigue haciendo, lo seguiremos haciendo, crear tableros dinámicos para gerentes, para entender doble clic de preformas también se puede hacer, pero la idea es un poco que estos agentes tengan un comportamiento un poco más predictivo para que esto, para que como un usuario final no esté sentada todo el día viendo un monitor y analizando cómo cambian los datos a medida que se van refrescando o actualizando. No sé si eso respondió a tu consulta. Sí, sí, básicamente sí. Solo eso porque estoy viendo que la herramienta es tan potente que también cómo se usa en la hora de trabajar. O sea, Obvio. como si fuera un ticket de trabajo, te presentan tal cosa que tenés que informar a un sector. Y bueno, es una rutina de trabajo nomás. Pero sí, la mayoría. Está bien, Bien. gracias. Sí, yo creo que también al final del día el verdadero valor va a estar en hacer esas preguntas jugosas al bot, ¿no? Porque ya que vamos a tener a un analista, si querés, como una persona más de equipo que va a hacer este bot, el verdadero valor está en hacer esas preguntas jugosas, en hacer cruzamiento, bueno, ¿qué harías? Es decir, cuanto más conocimiento tengamos del negocio, mayor culo le vamos a terminar sacando. Pero yo creo que ahí el insight que vamos a dar uno como un usuario o una persona va a ser esa la lógica de la empresa, como entendemos el negocio, el funcionamiento del país, de la industria, ¿sí? Yo creo que ese va a ser nuestro principal insight a la hora de hacer el análisis. Bien, y ahora la última pregunta. Me imagino anteriormente utilizando las herramientas de Power BI y todo eso más Ujú. manualmente, ¿qué sensación? Me imagino la sensación de trabajar con esto que hemos visto hoy. ¿Qué se sintió, digamos, mayor? Obviamente uno pasó a ser más productivo, me imagino, mucho más rápido, cómo se agilizó todo. Total, total. La realidad que Strategy en cierta forma, bueno, en algunos aspectos compite como herramientas como Power BI, por ejemplo. Yo lo que siempre digo es que Power BI es una herramienta de visualización excelente, pero que su falencia, si querés, es que no tiene este modelo
centralizado, gobernado, que Strategy sí tiene como capa semántica, que es lo que al final del día permite escalar, ¿no? Power BI es una herramienta que al final del día pertenece al stack de Microsoft y estás más ligado a sus herramientas. Si querés tener capa semántica, tengo que tener Fabric. Si quiero tener distribución, necesito este complemento. Pero al final del día, si vamos a lo que son tableros y reportes, supongo que los dos tenemos una experiencia muy tradicional. Con la llegada, si querés, de lo que es inteligencia artificial, yo creo que se bajó un montón la barrera de entrada al consumo de estas herramientas de lo que es para la creación de un modelo, que era algo que para un usuario arquitecto tardaba o tomaba un montón de tiempo, ¿sí? A lo que es crear un reporte, de nuevo, a poder conversar con nuestros datos en forma conversacional. Un gerente, te digo, entran ahora a los chatbots a consultarlos un montón porque capaz el tablero, bueno, no le entiendo tanto la lógica, donde aplico el filtro, no es tan visualmente atractivo. En cambio, poder conversar con los datos es otra experiencia 100%. Yo creo que logró eso, una mucho mayor adopción de las herramientas al final del día. Bien, perfecto, muchas gracias. Bien. Ahí está José de Castro Alem. ¿Dónde estás? Hola Sofía, gracias por la ¿Cómo va? presentación. Como te imaginarás, yo soy un poquito veterano y me cuesta todavía entender algunos léxicos, pero la Obvio. pregunta es bastante simple, lo que te comento. Adoptar esto en una pyme, Sí, en una empresa pequeña. ¿Qué significa desde el punto de vista? Porque nosotros, yo sé qué es lo que hacemos, digamos, y me imagino, en mi imaginación, yo digo, ¿cómo podríamos mejorar a través de, hoy usamos ChatGPT sobre todo y algunas sí. herramientas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, implementar una estrategia un poco más sistematizada, ¿lo están haciendo o solo hoy en día lo están aplicando a grandes empresas y con una gran cantidad de data? Y cuán Es- caro o cuán difícil puede ser llevarlo por escala pequeña, digamos? ¿Se entiende lo que te quiero consultar, no? sí, sí, clarísimo. La realidad es que justo este año Strategy igualmente siempre fue una herramienta que puede ser utilizada por pymes a empresas sí, de mayor tenor, si querés, ¿no? Justo hace poquito fue en nuestro evento local, que es Strategy World, y básicamente hubo un panel de clientes, en donde había clientes como Telefónica Movistar o Prisma Medios Pagos o ICBC, y de repente estaba Unión Ganadera, estaba Luzu TV, que es un canal de streaming. Entonces, la idea es que un poco la herramienta se va a adaptar a distintos requerimientos del negocio, ya sea para empresas más grandes, más chicas. Para empresas que sean pymes, por ejemplo, hay un offering reducido, que es un SaaS al 100% que salió este año, se llama MCS, MicroStrategy Cloud Standard, que básicamente es una arquitectura que soporta entre 50 y 300 usuarios, ¿sí? Que para lo que son nuevas empresas pueden arrancar a utilizar estos modelos de Mosaic, por lo que ni siquiera es un requisito que tengan un warehouse ni nada muy estructurado, y ya con eso empezar a crear. Entonces, hay implementaciones súper sencillas y para todos los tamaños de empresas. Después el que quiere la capa semántica tradicional con todas las funcionalidades y todo el desglose, hay otras propuestas, pero justamente para lo que son pymes y empresas pequeñas y medianas tenemos distintas propuestas que se ajustan a esa necesidad. Ok, y para recibir una propuesta hay que contarle un poco el negocio y ustedes pueden hacer una propuesta al respecto. ¿Así es? Exactamente. Ah, ok. Yo soy del lado de ingeniería de producto, pero trabajo con los ejecutivos, que ellos son los que hacen, si querés, el relevamiento, entender un poco más el caso de uso y en base a eso hacer una propuesta económica. Dale, gracias. Bien, ahí quería responder a una pregunta que viene en el chat sobre la alucinación de la inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente, como yo les decía, no es como ChatGPT, porque al final del día lo que es la AI va a estar nutriéndose de nuestros modelos gobernados, ya sea el modelo de Mosaic, el modelo semántico, ¿sí? Si quieren, para que entiendan un poco cuál es la estructura, básicamente, ahí están viendo la pantalla. Creo que sí, que dice que está compartiendo. Sí, ahí se Este es ve un bien. poco, Sí, bien, perfecto. es un poco el workflow con el que trabaja Strategy. Como les dije, los datos, ¿sí? Los proporciona Strategy, que son esos datos que ya están modelados, mapeados, son seguros, gobernados con filtros de seguridad, con jerarquías, con todo lo que quieran. Y con estos modelos se genera esa única versión de la verdad. Entonces ya no va a empezar eso que hablamos en un principio. Yo caigo a una reunión y digo, en mi reporte de ventas tengo que vendimos 100 y vos tenés 103. ¿De dónde lo sacaste? Ah, yo me lo bajé de un file, no, yo lo saqué de SAP, yo me lo bajé de Google Ads, lo que se les ocurra.
La idea es que de nuevo con estos modelos esa primera conversación ya la vamos a evitar. Y como paso 2, la inteligencia artificial que utilizamos, lo que hacemos básicamente es utilizar OpenAI, como les dije, como LLM, pero para dar una vuelta de tuerca, ya que tenemos nuestros modelos semánticos, lo que hacemos es compartirle a OpenAI el prompt, es decir, la instrucción o la pregunta con la metadata, es decir, esta carcasa, ¿sí? Entonces, básicamente, a la hora de que un usuario hace una pregunta, lo que ocurre es, yo le mando la pregunta a OpenAI, OpenAI lo que nos devuelve es decir qué código tenemos que correr nosotros para generar una respuesta. El procesamiento de ese código y la obtención de los datos ocurre en la interfaz de Strategy, es decir, nuestros datos nunca salen de Strategy, ¿sí? Y una vez que ya corremos el query y tenemos esas primeras líneas, le mandamos una especie de líneas de ejemplo a OpenAI para que ahí sí inyecte su inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje? OpenAI va a tunear la respuesta, va a inyectar esa inteligencia, pero todo lo que son los datos, el procesamiento, siempre va a seguir ocurriendo dentro de la interfaz de Strategy. La idea es darle un poco la vuelta de tuerca y porque justamente por lo que es seguridad de los datos, no compartir los datos o que el dato nunca salga de nuestra interfaz. Sí. Pero eso es un poco por qué decía que yo no puedo alucinar, porque si el dato no lo tiene, nuestro agente no lo va a inventar porque se nutre de nuestros modelos corporativos. Si yo no se lo doy a disposición, no me lo va a estar inventando. ¿Sí? A ver, mientras voy abriendo el chat, no sé si hay alguna otra pregunta mientras. Ahí, Leticia, no entendí bien la consulta. Acá estoy. ¿Cómo estás, Sofi? Bueno, no, mi consulta es más que nada pensando en lo fuerte que escuché que es esta herramienta, si ya el analista de datos como que queda medio obsoleto existiendo un buen usuario que conoce bien el negocio. Es una gran pregunta. La realidad es que no queda obsoleto el usuario analista. ¿Por qué? Porque dentro de Strategy, por ejemplo, hay usuarios con tres roles distintos. El primero es el usuario arquitecto, que es el que crea los usuarios, da los privilegios, qué parte del proyecto puedes ver vos, con qué nivel del dato, con qué desglose. Sería, si querés, el arquitecto o administrador de la plataforma. En segundo lugar, tenés el Power User, le decimos, que sería, si querés, el usuario analista, que es el usuario que tiene la potestad de crear objetos. Yo te creo un bot para el área de finanzas que va a consumir estos cubos, te creo un tablero para el área de ventas. Entonces es el usuario creador que va a ser el nexo entre la creación de objetos y disponibilizárselo al negocio. Y después el usuario de negocio terminaría siendo el usuario consumidor que va a entrar al chatbot o al tablero simplemente a conversar con sus datos. Entonces, al final del día, si querés, el usuario de datos o el usuario analista va a funcionar como una especie de traductor entre los requerimientos que traiga el negocio y las herramientas que el arquitecto le disponibiliza. En- si querés, el analista cada vez tiene que ser menos técnico, ¿sí? Y cada vez Claro, más conocedor del negocio. Ese tal sería un cual. poco el cambio de panorama. Pero no es obsoleto porque es el que va a terminar disponibilizando los objetos para el consumo. Está bien, sería el coordinador entre todas las etapas. Exactamente, tal cual. Bárbaro. Bien. No sé si quedó alguna otra pregunta, pero por las dudas, les voy a dejar mi mail en el chat. Si les llega a surgir alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Hola, hola. No sé si me escucha. Sí, ahí se escucha. Ahí está. Bien, tenía la mano levantada, perdón. No sé Ay, si perdón, no la me había habías visto. visto. Sí, no hay problema. Em, bien, yo quería hacer un repaso más que nada como para ver si entendí bien la herramienta. La entendí como una herramienta potenciadora, si la tengo que ver desde algún punto de vista. Entre las que ya utilizamos, lo que es Tableau y Power BI. Ujú. Em, Y esta aparición del analista, si desaparece o no desaparece, justo enganchando a la pregunta anterior que estabas respondiendo, em, creo que estaría como vinculado todo
Me parece que Power BI alimenta se va a tener que alimentar Strategy de otras herramientas. ¿Entendí así? Es una API que necesita las otras herramientas para alimentar, limpiar, depurar los datos para que después puedan pasar por esta inteligencia artificial ya depurada, ya limpia, y se puedan tomar las decisiones y alimentar la IA, ¿verdad? ¿Entiendo así? ¿Correcto? Bastante acertado. Básicamente, Bien. sea Strategy en su forma más tradicional y más allá de hoy, es una herramienta para explotación de datos. No somos una herramienta que hostee esos datos, sí lo que se generan con esos modelos o la capa semántica. En primera instancia, Strategy ahí trabajaría como una especie de hub analítico, que es como vos decís, yo, Strategy no genera sus datos, sino que necesito conectarme ya sea a un repositorio Excel, a SAP, a un transaccional como puede ser Oracle, ¿sí? Conectarme a BigQuery, lo que se te ocurra. ¿Qué es lo que hacemos con ese modelo? Ir armando cables de conexión. ¿Yo qué digo? En SAP, cuando hablo de producto, lo tengo como producto ID. En BigQuery, cuando hablo de producto, lo tengo como ID producto. Entonces en Strategy vos harías un macheo de esas dos definiciones para después poder cruzarlos en estos modelos, en las tablas, chatbots, reportes. Eso es tal cual lo que vos dijiste. Strategy tiene más de 300 conectores nativos a las principales herramientas. Si el conector no existe, se puede hacer vía API. Entonces, el modelo en Strategy de negocio es que nosotros no alojamos los datos, sino que simplemente hacemos estos cables de Bien, conexión para la hora de correr un reporte, un consumo, se corre un query a la base y en base a eso se explota y visualiza en Strategy. Así que es tal cual eso que vos decís. Nos conectamos, establecemos las primeras conectores a las fuentes de datos, se modelan en Strategy y a partir de eso las pueden consumir con los tableros, reportes, chatbots de Strategy o en la herramienta de un tercero como Power BI y Tableau, básicamente. excelente. Yo como para agregar ahí a tu análisis, considero que Strategy vendría siendo una solución fantástica porque cuando los que trabajamos, los que hemos hecho filtrados y depurados de datos en las otras herramientas, siempre nos encontramos con el final, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todos estos datos? ¿Y cuál es el paso a seguir, ¿no? Con esto que estamos visualizando. Entonces, creo que el ejercicio de la toma de decisiones de negocio y conocer el negocio y tener la estrategia para adelantarnos y esto, y un ayudante, ¿no? Un asistente, como lo han generado ustedes, va a ser de un gran apoyo para finalizar, digamos, todo ese proceso porque uno trabaja limpiando datos, depurando todo el tiempo por todo lo que entra, porque por lo general entran muy sucios los datos, ya vienen muy viejos, muy demás. Una vez que uno logra la limpieza, es decir, bueno, ¿para qué queremos limpiar todos estos datos? Y antes también, ok, vamos a tomar estas decisiones, entonces necesitamos que los datos entren de esta manera. Entonces se hace como Total. todo el camino de calidad que se necesita en el producto. Genial, muchas Es eso gracias, tal Sofía. cual, lo explicaste mejor que yo. Pero sí, sí, esa es totalmente la No, por intención. favor, Y viste que gracias. es un poco el qué viene el antes y el después. Si yo quiero pasar directo a la explotación, no tengo los Bien. datos preparados. Tengo los datos preparados, no tengo la forma en clara de cómo lo puedo explotar o cómo lo puedo llevar al negocio. Entonces termina siendo un poco la idea de lograr un balance o una integración entre esas dos patas. Excelente, gracias. No, vos por la consulta. A ver. Bien, bueno, no veo más preguntas en el chat. Si no quedó nada más, eso fue todo por mi parte. Ahí si querés, Mati, les devuelvo la palabra. De nuevo, les dejé mi mail compartido por si les llega a surgir alguna duda. Estoy a disposición para seguir hablando. Me escriben, no tengo drama. ¿Sí? Gracias, Sofi. La Gracias verdad a todos que, por la atención. gracias, Sofi. Muy buena la charla. La verdad que muy inspiradora y la verdad que, nada, nos proyecta, ¿no? Nos proyecta al futuro, que es lo importante de todo esto, con la charla de Juanpi inicial y ahora con esta, y bueno, y con la que viene. Recuerden que el miércoles que viene tenemos una nueva charla que va a hablar un poco más de cómo entender este rol del analista de datos y los que están pensando también en transformarse o buscar nuevas alternativas o nuevas habilidades. Bueno, lo vamos a tener en la próxima charla con un gran profe, con un gran colaborador de ITIER, que es Juan Iglesias, así que también va a seguir sumando para este PIT 2025 y bueno,
Nada, Sofi, muchas gracias por todo y si no queda más preguntas, quedan todos liberados. Gracias por Buenísimo. acompañarnos. Acuérdense de Gracias, llenar la chicos. encuesta. Bueno, Chao. gracias. Chau, chau. Chao, gracias.